Ann. Para bien o para mal, Parreon está en vivo, usa /fanboy Fox Fanboy, para encontrarme y alimentarme. Gracias a Andrea Schultz, Shugwen y Terran por su apoyo. Ren dio un paso hacia adelante con su pie izquierdo. Establezca su postura. Lian se desplegó en su mano, cambiando su mecha desde el nudillo hasta el arco. Lo levantó en alto, elevándolo por encima de su cabeza, la flecha golpeó, el asta estaba cubierta de polvo de combustión. La cuerda se tensó, atrayendo la flecha hacia atrás mientras comenzaba a descansar contra su barbilla. Lian bajó aún más para igualar. Ajuste aún más el tiro hasta su longitud óptima. Su objetivo estaba frente a él. Silenciosa como la noche, la flecha voló hacia la distancia. Ren sostuvo su arco, uno con su arma, mientras una explosión vaporizaba a un trío de bangaros, mientras el resto de la manada corría ahora en su dirección. Lian se desplomó mientras lo colocaba sobre el clip magnético en su espalda baja, descansando sobre su carcaj. Después de todo, no había por qué temer. Nora gritó de alegría cuando la flecha explotó, saltando hacia adelante con Magnilde, 3-2, en la mano, lanzando granadas de polvo de impacto de 40 milímetros de color rosa brillante. Aún así, extendió rápidamente la muñeca hacia adelante, sus manos se movieron rápidamente hacia abajo, de modo que su flor de tormenta se desplegó desde el avambrazo en su forma de pistola pesada, inspirada en la Vacuum Desert Eagle. Las balas de polvo de viento 50 AE se dispararon al doble de velocidad, impactando contra unos pequeños jóvenes excavadores, de unos 10 centímetros de diámetro, que surgieron de la arena para intentar atraparla. A diferencia de su configuración original de pistola ametralladora, que aún se podía lograr liberando las partes de su arma moviendo sus manos hacia arriba mientras extendía sus brazos en lugar de hacia abajo, el estado Heavy Pistol solo tenía recámara para 7 rondas cada una, lo que requería más precisión. Aunque Ren era zurdo, Jaune había ampliado su entrenamiento ambidiestro para incluirlo también, lo que le permitía usar el brazo derecho con la misma eficacia que el izquierdo en combate, aunque aún no podía escribir con ambas manos como su hermano. Honestamente, incluso su mentor, el especialista Noire, estaba recibiendo algunas lecciones de Jaune para desarrollar la ambidiestra. Pero tal vez fue debido a las lecciones que recibió su padre biológico Lee cuando era niño, que Ren siempre había sido un buen tirador. Sus brazos se cruzaron uno sobre el otro mientras giraban para disparar a los jóvenes excavadores que saltaron junto a él. Las rondas viridianas abrieron agujeros a través de los Grimm subterráneos, girando mientras Stormflower se enderezaba en un par de espadas cortas, cortando las cabezas en un remolino de hojas. Y tan pronto como despachó a los dos Grimm, sus armas recuperaron su configuración de arma de fuego, depositándose de nuevo en sus mangas. La hoja se retrajo y se desprendió de la corredera de la pistola pesada, y las piezas individuales regresaron a los brazaletes ocultos bajo sus mangas largas. Ren sintió que la corredera y la empuñadura se separaban al encajarse por separado en la parte posterior de sus antebrazos. Nora se divirtió destrozando a los pocos bangaros que quedaban mientras se giraba para jugar a golpear a un topo con otro joven excavador. Rayos negros de polvo de gravedad atravesaron el aire a su izquierda, impactando contra la garra izquierda de un Deathstalker, causándole un fuerte impacto en la arena. Un arpón, que emergió de la empuñadura delantera del sudario guardián de Blake, sus patas mejoradas estaban completamente operativas tras 3 días de descanso y curación mejorados con aura, se clavó en la garra derecha, impulsando a Blake hacia el enorme Grimm. No se acercaba ni de lejos al tamaño de un Grimm anciano, pero sin duda se comparaba con el de un sedán pequeño. El apestoso vehículo avanzaba como una pitón gigante. Blake pateó con liebre umbral, liberando un retroceso negro y ondulante con el suave zumbido de su arma silenciada. El polvo de gravedad redujo temporalmente su peso al elevarla. Blake se retorció en el aire mientras se elevaba sobre el aguijón dorado, girando con una patada en la rodilla. El susurro agudo de un calibre 12 semisilencioso desgarró la mitad de la base del aguijón. Una patada de bicicleta posterior de las malvadas grebas con garras arrancó la otra mitad por completo. Jan siguió, asestando 2 brillantes embestidas vermellón con maniobras de retroceso maximizadas, un puñetazo volador de Superman impactando el aguijón desplazado y clavándolo en la cabeza del mortal acechador. Otra explosión vermellón de calibre 12, ruidosa y rimbombante, a diferencia de Blake, destrozó las entrañas del cuerpo de su enemigo al fragmentar el aguijón como un ala afilada en la cabeza del Grimm. ¡Qué bien! Jan levantó la otra mano, lo que provocó que Blake pusiera los ojos en blanco y chocara los 5. Aún así, Ren los vio compartir una sonrisa.
Aunque algunos de ellos, incluido él mismo lamentablemente, aún no habían terminado todas sus tareas de invierno, todos los cazadores y cazadoras adolescentes en entrenamiento necesitaban liberar algo de tensión después de 3 días de trabajo casi incesante. Jaune había sido de gran ayuda, pero el progreso se había ralentizado y todos necesitaban un respiro. Además, su hermano parecía distraído de una forma que le preocupaba. Y eso no se debía solo a los nuevos intentos de Jan y Blake por convencer a Jaune de que los viera como algo más que amigos. Aunque fue un poco sorprendente que no hubieran empezado a pelearse directamente por ello. Quizás hicieron algún tipo de pacto entre mejores amigos sobre que la mejor chica gana, o algo así. No habían decidido compartir los detalles con él. Y aunque eso significaba que necesitaban supervisión, por si acaso, los recién llegados profesores Crow Branwen y su, muy reciente, prometida, la profesora Glinda Goldwich, no eran simples acompañantes comunes. Eran los instructores de combate de Beacon. Al hacerlo, incluso les habían dado a los especialistas Pepper y Noire un merecido descanso, que ahora estaban siendo mimados en el Green Laurel. En realidad, Ren sabía que, aunque la guardia no era muy difícil, rara vez tenían un verdadero descanso. Se lo merecían. Eso significaba que no solo tenían la oportunidad de impresionar a los profesores Beacon, bueno, más a la profesora Goldwich, sino que también tenían la rara oportunidad de recibir mucha orientación. Crow siempre daba consejos, claro, pero parecía que definitivamente se esforzaba más en hacerlo delante de su nueva prometida, ya que le gritaba alguna que otra indicación. Aunque estaban un poco distraídos con las loncheras bento de Jaune, tras haber consumido lentamente bocados de comida durante las últimas horas, la profesora Goldwich tomó algunas notas en un portapapeles a un lado, claramente decidida a compensar la experiencia de una comida con sus observaciones profesionales, haciendo que Crow la alimentara mientras lo hacía. ¿Cómo consiguió Crow una belleza como ella? Era un tipo genial, pero nunca pareció alguien que se estableciera así. Ren sacó a Lian nuevamente, el arco se desplegó mientras comenzaba a lanzar otra flecha, esta vez siendo una pieza de munición infundida con polvo de viento, lista para disparar a un enemigo más distante. Sin embargo, tuvo que cambiar de objetivo a un Boarbatus diferente en la distancia, ya que Ruby, actualmente supervisada por Jaune y Emerald, disparó a su objetivo inicial con su Crescent Rose. Su puntería desde la cadera era impresionante con su arma en subversión de rifle, mientras se lucía ante Jaune. Su hermano, riendo, felicitó a la radiante chica, con una lanza de acero lista en la mano izquierda. Una segunda lanza descansaba sobre su hombro derecho, pues Jaune había consolidado su, antes experimental, doble empuñadura en su propio estilo de lucha en los últimos años. Considerando que Ren, Esmeralda y Jaune usaban el verde en sus colores de cazador y cazadora, parecía apropiado que todos fueran portadores de armas duales que se entrenaron para ser ambidiestros con los ejercicios de entrenamiento de Jaune. Se trataba de un conjunto de extraños métodos de entrenamiento extraídos de un libro titulado El libro de los ambidextros. Escritura, trucos de magia y más. Aunque el título lo hacía parecer inútil y artificioso, funcionó. Al menos, pareció ayudarle a conectar su cerebro con la capacidad de usar tanto el brazo derecho como el izquierdo, aunque no estaba tan familiarizado con los métodos como Jaune y Emerald. Ambos podían usar palillos en sus manos izquierdas, siendo originalmente ambos diestros, incluso para recoger granos individuales de arroz crudo. El único problema de Ren era el buen control de sus dedos. Todo lo demás lo hacía perfectamente, lo cual le venía bastante bien. Además, estaba bastante seguro de que Emerald también estaba llevando las cosas tan lejos solo porque eso le permitía pasar más tiempo con Jaune. Ren lanzó otra flecha de polvo de viento mientras ayudaba a Jaune a eliminar a un pequeño Darkstalker del tamaño de un perro grande desde la distancia, dejando que Ruby se concentrara por completo en su propio Darkstalker de tamaño similar. Su arma se desplegó en una impresionante guadaña de tercera generación, cortando la cola y la garra en un movimiento creciente, el arma girando alrededor de su torso. Su propia aplicación de Recoil Tech permitió que la punta de la guadaña perforara la cabeza del Grim desde abajo mientras rociaba una ola de arena hacia el cielo. El Grim fue empalado en el arma roja, negra y blanca triunfalmente levantada mientras comenzaba a disolverse. Jaune le hizo un breve gesto con su lanza y le sonrió a Ren, quien le devolvió la sonrisa con un asentimiento. Poder liberarme del estrés y ayudar a Menagerie a eliminar a los Grim al mismo tiempo fue un placer. Una situación totalmente beneficiosa para todos. Miró a Lian con una pequeña sonrisa. Padre, madre, si pudierais verme ahora. Ya casi era hora de su visita bianual a sus tumbas.
Una vez en el solsticio de verano, para el cumpleaños de su madre biológica, y otra en el solsticio de invierno, para el de su padre biológico. Él, Jaune y Nora les servían a sus padres una copa de Dom Perignon de la familia Ark cada uno esos días. Una vez que cumplieran 17 años y fueran mayores de edad, incluso podrían compartir una copa con ellos por primera vez. Aunque podrían haber tomado un par de tragos a escondidas, tanto Jaune como sus padres biológicos lo prohibían. Al menos, Ren sabía que lo habrían prohibido. Ren levantó su arco de nuevo, lanzando otra flecha. En cierto modo, siempre estuvieron con él, hasta que no los olvidó en su corazón. Era uno con su arco, dueño de su propio destino. Liaren estaba en paz. Adam. Se quedó firme, con la mirada clara y dirigida hacia adelante. Te dije que lo que quiero es a Jaune Ark. No su tecnología, aunque está bien, pero el chico es lo que necesitamos. Solo necesito 5 minutos con él. Eso fue todo lo que te pedí que me organizaras. No es posible, respondió Adam con naturalidad. No, a menos que quieras exponerte completamente y excederte. Eres mi caballero. Yo decido qué es y qué no es extralimitarse. Uno de los mejores equipos de Beacon jamás registrados lo cuida como si fuera de su familia. Raven Branwen, la soberana de Sandus, puede teletransportarse hasta él en cualquier momento. Y Crow Branwen trabaja para mí. ¿Entiendes? Eso no importa. Él regresa a mí y obedece mis órdenes. Lo acompaña otro profesor Faro. Uno de los confidentes personales del director of Pin. Además, están presentes los dos especialistas que han cuidado de Jaune casi toda su vida. Aunque no se ha anunciado oficialmente, Annette Lyons, la cazadora de cabezas de Victory Wing, también se encuentra actualmente en Menagerie. Está constantemente bajo vigilancia, incluso cuando no se da cuenta. Su seguridad es primordial para muchos. No es posible. ¿No es conveniente? Bien. Pero solo puede evadirme por un tiempo. Es la prueba viviente de que un mundo sin polvo es posible, de que puedo hundir el mundo y someterlo a mi dominio sin depender de Atlas. Lo necesitaré. No lo olvides, caballero. Sí, mi señor. Bien. Recuerda que mi melena roja supervisa tus operaciones. Si deseas seguir al mando de mis caballeros negros, recuerda a quién le debes lealtad. Sí, mi señor. Bien. Entonces asegúrate de atacar primero al CMT. Tienes toda la información para justificar tus acciones y mantener esa fachada de justicia que insistes en que es tan necesaria. Una vez que reduzcas su valor, podremos comprarlos y convertirlos en una empresa fantasma para poder apoyar mejor mi desmantelamiento de ese reino de cobardes. No me decepciones, caballero. Hágase tu voluntad. La llamada terminó mientras Adam Taurus permanecía en la oscuridad. Escutió en el suelo. Su rey deseaba un esclavo, no un caballero. Exigía servidumbre hasta la médula. Pero el corazón de Adam solo ardía con las llamas de la rebelión. La ansiaba. Pero había dejado que ese ansia lo impulsara. Que lo alimentara. Nada podía apagar ese fuego. Ni siquiera una semblanza. Ahora mismo necesitaba la riqueza que le proporcionaba su rey, así que se convertiría en esclavo. Sería un muro que separara la influencia de esa rata del desierto engañada del resto de sus iguales. Pero no para siempre. El hombre era impetuoso, demasiado seguro de sí mismo, incapaz de aceptar sus defectos. Demasiado dependiente de una semblanza para todo. Tenía poder, pero le faltaba la inteligencia para respaldarlo plenamente. No solo podías ser poderoso, tenías que ser inteligente. Su tiempo como amigo de Jaune le había enseñado eso. Que no bastaba querer algo, había que ser capaz de merecerlo. Nunca había merecido la amistad del chico, y eso era algo con lo que tendría que vivir. Porque había probado el paraíso en la estrella, aunque no lo merecía. Y nada le permitiría renunciar a él, ni siquiera los delirios de un loco y su retorcida semblanza. Regicidio, G. Será una buena práctica. Después de todo, hubo gobernantes que gestionaron distintos tipos de imperios. La sombra de Jaune se onduló bajo sus pies. No estaba seguro exactamente por qué, pero recientemente había notado que cuando se dejaba hiperconcentrar en sus emociones, podía provocar una reacción de su sombra, completamente separada de la pequeña legión de sombras reales que se escondían en el interior en forma de ratones. Valía la pena experimentar con ello, y así lo había hecho a menudo cuando nadie lo miraba. Debió haber sido su semblanza. Aunque todos sus amigos habían desbloqueado los suyos tan pronto y fácilmente, él nunca había podido hacerlo. En eso, Jaune siempre se había quedado atrás. Siempre sentía celos, aunque lo ignoraba.
Era una sensación desagradable que nunca había disfrutado, por mucho que lo recorriera. Siempre había creído que el gacha debía ser su semblanza, de alguna forma extraña y retorcida. Pero el gacha era extraño. Era mágico, no aura. Era tangible de una forma que deseaba poder explicarle a la gente, pero nadie creía que existiera. Podía contarles todo lo que quisiera, pero en cuanto tenían un segundo para pensarlo, el recuerdo se desvanecía ante sus ojos. Lo olvidaban. Como si nunca lo hubiera mencionado. Ni siquiera Trivia y Neopolitan podían recordarlo, a pesar de haberse convertido en la doncella de primavera. Ni siquiera la persona más parecida a Jaune en este mundo podía retener el recuerdo del gacha. Solo su hermano mayor Juniper podía ver o incluso comprender el gacha en cualquier capacidad. Pero por primera vez, comenzó a surgir una idea de lo que era su semblanza. Su propio camino. Su propio ser. Su semblanza. A menudo, algunos la presentan poéticamente como la expresión más auténtica del yo. El ideal, la persona, el verdadero yo, etc. Cuando dejaba fluir sus emociones, su sombra se movía. A veces, incluso las sombras a su alrededor se movían si podía proyectar su aura más allá. Y, curiosamente, todo empezó cuando Black le informó del robo de un multifabricador. Cuando su fe se tambaleó, cuando se sintió molesto y ligeramente traicionado, aunque sabía que en parte era culpa suya por no haber tomado más precauciones. Como si algo en su interior hubiera cambiado, aunque fuera un poquito. Como si hubiera madurado al darse cuenta. Como si hubiera habido una evolución en su alma que no podía medir, cuantificar ni comprender. ¿Pero qué importaba eso, cuando su verdadero yo se estaba volviendo más claro? Que su camino hacia el héroe estaba iluminado por su propia alma, en lugar de estar completamente coloreado por el gacha. El gacha era una herramienta, algo que sería un tonto si no usara, pero a veces temía que lo persiguiera. Que lo consumiera por completo. Incluso había recibido objetos que prometían poderes temibles y fantásticos, pero cada vez que lo veía, amenazaba con abrumarlo. Que tomara una parte de lo que creó a Jaune Arc y la transformara en el gacha. Había cosas que ansiaba ansiosamente en su inventario. Sabía que algún día cedería cuando las cosas se pusieran demasiado difíciles. Cosas que podrían incluso cambiar radicalmente su humanidad, faunosidad, y retorcer su esencia de maneras que temía. Como si el dispositivo quisiera engullirlo por completo y hundirlo en la oscuridad. Eso no significaba que pudiera ignorar su valor, pues seguía haciendo esa tirada gratuita a diario, a veces incluso tomando algo de polvo. Había construido una base secreta en las colinas detrás de la mansión Ark, llena hasta el borde con todo el polvo que había confiscado a los criminales mientras trabajaba como el avispón verde, y haciendo tiradas extra cuando estaba aburrido y entre proyectos personales. Pero ahora, tal vez, estaba comprendiendo su semblanza por primera vez. Jaune sonrió, animando a Ruby mientras ella derribaba a otro Grim, con Emerald a su lado en silencio, pero irradiando lealtad y amistad con la misma firmeza que siempre. A veces, siempre, sinceramente, a Jaune le preocupaba que su fe en él fuera infundada, que a pesar de saber que le había dado esperanza y la oportunidad de una vida mejor, siempre sentía que su confianza inquebrantable a veces era pesada. Aunque eso le hiciera sentir afecto y orgullo. ¿Se merecía eso, con las manos manchadas de sangre? Esmeralda desconocía esa otra faceta suya. Esa faceta de guerrero sediento de batalla y sangre. Que disfrutaba de la victoria, incluso a costa de la vida de otros, y no sentía nada al morir. Incluso bajo el brillante y abrasador sol de Menagerie, una parte de él sintió frío al pensarlo. Pero ver a sus amigos liberar el estrés en la batalla, ver que una parte de ellos aún era un poco como él, que ellos también se convertían en guerreros poco a poco, lo hizo sentir mucho menos solo. Más bien, ver a sus amigos así lo llenó de una calidez que lo inundó por completo, de principio a fin, ahuyentando la frialdad. ¿Estuvo mal que él se sintiera así? Aunque estaba el hecho de que algo le faltaba, el hecho de que por primera vez alguien realmente le había robado, no pudo arruinar por completo su buen humor. Tenía la sensación de que aparecería de alguna manera en algún momento. Si alguien lo robaba, probablemente era por malas razones, y se aclararía qué era. Si no podía evitar lo que se avecinaba, sin duda lo acabaría. Su Scrooge vibró en su bolsillo, captando la señal pseudo CCT, había trabajado para conseguir un reemplazo del relé amplificador con una configuración más similar al CCT real pero de un tercio del tamaño y sin la extraña redundancia de necesita que todos los CCT estén en línea el año pasado, lo que le permitió a Menagerie un acceso adecuado a Internet, incluso a unos pocos kilómetros de la AU.
Era de Trivia y Neo, diciendo que le esperaba una sorpresa mañana. Qué raro. Hoy era jueves. No sería viernes por la noche en Vale hasta el sábado por la mañana. Qué raro. Jaune se encogió de hombros. Lo que sea que estuvieran planeando las chicas, lo descubriría mañana. Sería divertido, esperando una sorpresa de todas formas. ¿Sucede algo, amo? Emerald llegó rápidamente a su lado, con sus ojos granate brillando, esperando serle útil. Realmente deseaba que ella no creyera que tenía que serle útil para ganarse su amistad. Era su amiga. Para Jaune, eso solo era suficiente. Se lo había dicho 1000 veces, pero ella solo le sonreía cálidamente cada vez y le daba las gracias, sin cambiar de actitud. Era extraño cómo eso también se había convertido en una especie de ancla para él, aunque nunca se lo había admitido en voz alta. Nada de eso, Todo bien. Jaune rió encogiéndose de hombros. Parece que mañana me espera una sorpresa. Aunque seguro que será buena. Esmeralda asintió agradablemente, su sonrisa era suave. Felicidades, Jaune. Se inclinó para susurrarle el oído, al ver que no había nadie cerca que pudiera oírla mientras Ruby salía corriendo, entre una lluvia de pétalos de rosa, para presumir de lo bien que lo estaba haciendo con su hermana mayor. Ella solo lo llamaba por su nombre cuando estaban solos. Espero que sea una buena sorpresa. Su aliento caliente le atravesó la oreja y el cuello, provocando un escalofrío en la espalda. Sí, yo también. Vamos a reunirnos con los demás. Todavía hace sol, pero probablemente sean un poco más de las 6 y sea hora de cenar. Sí, mi amo. Esmeralda sonrió mientras retrocedía con una pequeña reverencia. No importa que me vea completamente diferente, no voy a conocer al resto de los Arcs. Todos estarían más felices si nunca volviera a pisar su puerta, Neo. Trivia frunció el ceño y pisoteó. Como si me necesitaras para apoyo emocional. ¿Por qué no te llevas a Shaya o a Rakan? ¿A ambos? Ella cruzó los brazos y levantó una ceja. Estarían bien. Un par de tontos, pero eso le sentaría de maravilla a la familia de Jaune. Dijiste que normalmente no se ven hasta la noche, ¿verdad? Son como las 10 de la mañana, Neo. Su pergamino brilló rápidamente. Vamos en equipo. Trivia le puso el pergamino a Cinder delante de los ojos, dejando atrás el libro que la niña mayor disfrutaba en la playa. Eso es lo que hacen los equipos, tú mismo lo dijiste. No cuando el compañero en cuestión literalmente no es bienvenido. Robin ni siquiera está, no tengo motivos para ir. Mucho mejor. Su pergamino insistió. Sin ella, puedes mostrarles quién es Cinderfall ahora. No quién era No Ámbar. ¿Estás tratando de jugar al terapeuta, Neo? No, pero si así te sientes, claramente necesitas enfrentarlo. Su pergamino lo declaró sin rodeos. No es que tengas que admitir que no eres Ámbar. Si quieres ser amiga de Robin, tarde o temprano tendrás que presentarle a Cinderfall. Quítate la curita, mariquita. Y esa realmente era la verdad del asunto, ¿no? En serio, puede que el equipo mamá haya aprendido algo malo de nuestro Jaune. Neo suspiró, asintiendo molesto. Da mucho, pero no sabe cómo aceptar nuestra ayuda. Estúpida. Cinder suspiró, su libro se cerró de golpe, la cubierta protectora evitó que se quemara mientras su caricia abrasadora chamuscaba el material, sus manos parpadeaban con una llama nerviosa. Te prefiero cuando te equivocas, Neo. ¿Qué carajo significa eso, mamá? Preguntó su pergamino mientras Trivia lo fulminaba con la mirada. ¿Quieres pelear? Ella se balanceó en el lugar en una posición de boxeador, su mano libre realizó 2 golpes rápidos que se detuvieron a un pelo de la barbilla de Cinder, quien ni siquiera se inmutó, incluso cuando el puño de Trivia silbó en el aire. Observó a Cinder sacudir la cabeza, levantarse de su toalla de playa y sacudirse la arena de las piernas desnudas, vestida con ropa más ligera y apropiada para la playa. No era exactamente un traje de baño, pero casi. No, solo que volver a la posada para cambiarme me parece un rollo. No voy a causar una buena impresión con ropa de playa informal. Te ves muy mal hoy. Su pergamino la provocó mientras Cinder le daba un fuerte golpe. Que te jodan, Neo. Mierda, eres el cabrón más frustrante de Remnant, te lo juro. Trivia simplemente sonrió descaradamente, ignorando las quejas de su segundo compañero durante todo el camino de regreso a la posada. Por suerte, había un taxista de rickshaw bastante alto, un caballo fauno con patas inferiores de caballo, que era conocido tanto por su fuerza como por su velocidad, autoproclamado, pero también tenía aura, así que afirmaba que podía llevarlos a ambos a donde necesitaran ir.
Trivia, Neo y Cinder estaban seguros de que estaba tratando de ligar con ellas, pero una vez que Trivia le mostró 2 billetes morados de $10,000 y le prometió un tercero si los llevaba al Green Laurelin lo suficientemente rápido, se calló la boca y corrió como si su vida dependiera de ello. Fue un viaje largo, pero con sus piernas fuertes, el hecho de que ni Trivia ni Cinder eran particularmente pesados y el incentivo en efectivo significaron que llegaron relativamente rápido. ¿Cuál es el plan?, preguntó Cinder mientras Trivia le lanzaba otros 2 billetes morados de Lien al taxista, quien dio un grito de alegría al saltar en el aire, a pesar de sus piernas temblorosas y cansadas. ¿Le dijiste siquiera a Jaune que vendrías a Menagerie? La rápida mirada de Trivia ciertamente le dijo al equipo mamá todo lo que necesitaba saber sobre esa pregunta. Si me usas como chivo expiatorio, te ataré como a un cerdo. Trivia meneó la cabeza y cruzó las manos a la altura de las muñecas formando una X para insistir en que no era eso. Era solo que Jaune y Cinder siempre hacían planes. Trivia no estaba muy interesada en hacerlos con regularidad, y por eso la pillaban desprevenida cada vez que tomaba la iniciativa. Pensar antes de saltar no se adaptaba a su estilo. Disparar primero y limpiar la sangre después era mucho más sencillo. Bien. Mierda, contabas con que te ayudaría desde el principio. Trivia hizo un gesto con la mano mientras se encogía de hombros. Eres demasiado dependiente de mí y de Jaune, lo juro. Un conejo de pelo negro, Fauno, y un niño rubio con cola de mono se giraron en su dirección mientras salían de la posada. Trivia levantó una ceja y asintió con la cabeza hacia adelante para colocarse las gafas de sol desde la parte superior de la cabeza hasta la nariz. Disculpe, ¿acabas de mencionar a Jaune?, preguntó la coneja negra con curiosidad. ¿Son ustedes 2 amigos suyos? Parecía un poco demasiado familiar sin ninguna razón, pero a juzgar por la forma en que sus dedos estaban entrelazados con los del chico mono, probablemente no iba a ser alguien que le causara problemas a Trivia. Lo conozco desde hace años. ¿Y a ti qué te importa? Su pergamino brilló con naturalidad. ¡Qué bien! El niño mono se inclinó sobre el hombro de la niña conejo para leer lo que había escrito. Lo conocí en el viaje en barco y nos hicimos amigos. Justo íbamos a reunirnos con él y sus amigos para comer. ¿Te unes? Bueno, ¿no fue esto conveniente? Ella se giró hacia Cinder con una sonrisa. Claro que pasa así, gimió Cinder. Déjame asegurarme de que Rakan y Shaya no sigan follando y nos iremos. Suponiendo que estén dispuestos a esperar. ¿Qué? Trivia rió disimuladamente mientras el chico mono se sonrojaba, su piel bronceada se tornaba roja. Un ligero toque rosado también cubría la cara de la conejita. No puedes decir algo así en público. Me he vuelto prácticamente insensible, viviendo con ellos en Beacon durante casi 4 años. Perdón, olvidé cómo se comportan los niños de tu edad con el sexo. Cinder se disculpó encogiéndose de hombros, lo que hizo que Trivia se agarrara el estómago en una risa silenciosa. La próxima vez seré más consciente. Me preocupa que hayamos cometido un pequeño error, murmuró la conejita, aunque Trivia sintió como si todavía la estuviera mirando específicamente. El niño mono, por otro lado, sacó algo completamente diferente de la conversación. Oye, ¿ustedes son de 4º año de Beacon? Pero la rosa es bajita. Los ojos de Trivia se tornaron rosados cuando Neo entró, bajándose la visera del puente de la nariz para mirar al chico mono a los ojos. Sin intenciones asesinas, por si acaso era amigo de Jaune y no estaba mintiendo. Pero Neo seguía prometiendo dolor. Ella vio que el niño daba un paso atrás nervioso, sonriendo mientras ella volvía a subirse las gafas. Lo siento. Gajajajaja. El Leo. Buah jajaja. Me encanta, amigo. Me encanta. Cid hizo una mueca cuando el varón del casino de Almurawig le dio otra palmada en la espalda con su gran mano. Q. Ese señor. No tengo aura. HMM. Ah, lo siento, amigo, lo siento. Aquí tienes. Una mano grande y pesada se posó sobre su hombro, mucho más pesada y fuerte de lo que un hombre rico debería tener. Podía sentir los callos a través de su chaqueta. Es por medio del coraje que alcanzamos la inmortalidad. A través del coraje encontramos una luz en la oscuridad que guía nuestro camino. Un faro de esperanza para sobrevivir a todos los males del mundo. Así nos elevamos por encima de nuestros cuerpos destrozados, y con él, libero tu alma. Cid jadeó, sintiendo su aura pulsar a través de su forma, cobrando vida, dominándolo con su poder. Una sensibilidad a la sensación de aura que nunca antes había experimentado irrumpió repentinamente en su conciencia, como un sexto sentido.
De niño, había sentido aura una vez, pero Cid había perdido esa capacidad, debilitándose por completo al crecer y nunca la había desarrollado. El aura de melena roja era el aire frío en la cima de una montaña, una llama de convicción que se alimentaba suavemente en la cima, parpadeando valientemente mientras amenazaba con ser extinguida por los fuertes vientos. El roce de las manos al caer sobre el suelo, la sensación de ser arrastrado hacia el lodo. Muy conflictivo, pero fuerte. Ahora ya no tengo que contenerme para animarte, amigo. El león mayor, Fauno, volvió a reír y le dio una palmada a Cid en la espalda, pero la sintió menos dolorosa, más apagada, como si el impacto se hubiera dispersado por toda su espalda y más. Ese sí. Gracias. Va, no me agradezcas. Cumpliste con lo que te pedían y más. Aunque era casi imposible. Hasta me hiciste reír mucho. El Leo. Ja. La mano de melena roja golpeó la espalda de Cid 2 veces más, amenazando ya sus bajas reservas de aura gracias a su gran fuerza. Realmente era demasiado fuerte para un varón del casino. Si Cid no lo supiera, podría haber pensado que el hombre musculoso era un cazador. Pero un cazador no dirigía todos los casinos de Almurauig. No podía. Estarían ocupados con otras cosas, y mucho menos podrían contener a los cárteles que querían un pedazo del pastel. De la ciudad del vicio y las arenas doradas. Al menos ningún cazador debería poder hacerlo. Escucha, amigo. Cuando terminemos en Mistral, ¿qué tal si me acompañas a un crucero de placer por mi bella ciudad? Beberemos. De juerga. Pintaremos la ciudad de rojo con vino. Y hasta con el tiempo de unas vírgenes, ¿sí? Cid sonrió cuando Redman chasqueó los dedos, un gran cristal de polvo quemado cortado de uno de sus muchos anillos provocó que una pequeña llama brotara de la punta de sus dedos como un encendedor, encendiendo el cigarro que el hombre rico le había entregado hacía apenas unos momentos. Eso sería un honor, señor. No hay necesidad de señores ni formalidades. Ahora somos amigos, amigo mío. No temas, te aseguro que serás tratado con la mayor amabilidad. Melena roja rió entre dientes, encendiendo su propio cigarro. El aroma del lujoso tabaco vacuano inundó la tienda. Siempre y cuando me hagas uno de estos leos también. Un trabajo a medida, ¿sí? Todo negro y elegante como esos porros, con una crin carmín alrededor del casco. Considere lo hecho, señor. Buen hombre, buen hombre. SNRK. El Leo. Buah, ja.